Continuamos, ahora es el turno del grupo de botánica con su proyecto La costa y las plantas. Buenos días, voy a iniciar la presentación sobre nuestro proyecto. Nuestro trabajo consta de la investigación sobre las plantas y está compuesto por Pablo Pérez, Ángela Gómez, Isabel Medina, Beatriz Miñambres, Sergio Alonso, Francisco Añón y, por último, pero no menos importante, Lucía del Carmen. El proyecto tiene como objetivo principal la utilización de un sistema científico de investigación para saber sobre la vegetación. Y su tema principal son los factores que condicionan la vegetación de las marismas. Bueno, para cumplir nuestro objetivo de investigación de la marisma, utilizamos el método científico, que se compone de una serie de pasos ordenados, y el primero de ellos era la pregunta de investigación o interrogante, que surgía cuando íbamos a ver la marisma, el terreno. Nada más llegar nos dimos cuenta de algo que era bastante evidente, que era que había una gran cantidad de plantas que estaban esparcidas de manera distinta, y nos preguntamos por qué podría suceder algo así, es decir, por qué la distribución de las plantas de la marisma no era homogénea. Para intentar explicar esto, elaboramos una hipótesis y tomamos como factor condicionante de la hipótesis la altura, ya que al llegar a la marisma nos dimos cuenta de que era un terreno bastante irregular, topográficamente hablando. Así que tomamos como que realmente era la altura el factor condicionante, o sea, tomamos este hecho como cierto y continuamos con la investigación. Para recolectar todos los datos, hicimos salidas de campo a la marisma de Arramallosa, que esta marisma estaba... y una marisma es un ecosistema húmedo formado por plantas herbáceas que se forma cuando se unen las aguas de mar y de río, por lo que esas aguas son una mezcla entre dulce y salada, y ese agua se denomina salobre. Las marismas son normalmente terrenos deprimidos, formados por el cauce del río. Entonces fuimos a la marisma de Arramallosa y a las salinas de Vilaboa, que eran unas antiguas salinas que ahora se habían convertido en marismas, que estas están mucho más cerca del mar, por lo que les afectaba mucho más el descenso de la marea, y cuando fuimos tuvimos que esperar un tiempo a que descendiera el agua para poder empezar a investigar. Bueno, y ahora vamos a poner un vídeo sobre el paisaje que había allí. Sí, funciona. Para realizar las diferentes prácticas que tuvimos que llevar a cabo en la salida de campo es necesario un material de trabajo. El primero y el más importante para obtener las medidas de la altura es el nivel óptico. Tiene como finalidad la medición de desniveles entre diferentes puntos del terreno. Es similar a un telescopio, pero tiene menos aumentos, y se fija al suelo mediante unas puntas que tiene al final de del trípode, de cada pata del trípode. Y cuenta con un anteojo y un nivel de burbuja con el que podemos equilibrarlo y así obtener la medición más precisa posible. La siguiente es la regleta graduada. Con ella obteníamos
la altura del terreno y los números en rojo indican el metro en el que estás y los números en negro los centímetros. Por ejemplo, estaríamos de aquí a ahí sería 2,90 y tantos centímetros. Cada cuadrado de esto equivaldría a 1 centímetro y cada raya pequeña a 2 milímetros. De esta manera podemos obtener una medición bastante fiable del terreno. El nivel de burbuja nos ayudaba a equilibrar la regleta de manera que obtuviéramos una medición equilibrada. La cinta métrica es un metro común, simplemente con ella trazábamos desde el principio al final del transecto, y un transecto es la sección del terreno en la que trabajábamos y analizábamos las especies de las marismas. El cuadrado de muestreo es un cuadrado de acero inoxidable de 50 por 50 centímetros. Situábamos el cuadrado cada X distancias, normalmente cada 1,5 metros, 2 metros, y dentro de él analizábamos pues, el número de especies que había. Bueno, voy a quedarme aquí. ¿Cómo se mide la altura? Pues el nivel óptico, que es el primer material que hemos visualizado, primeramente se observa a través de la primera lente. Entonces orientamos con un tornillo, que era un tornillo de ajuste, hasta que logramos visualizar la regleta que sitúan los compañeros. Una vez visualizada, enfocábamos hasta ver lo más nítido posible. Y lo que observábamos cuando mirábamos a través del nivel eran 2 líneas perpendiculares que equivalían al eje X y al eje Y. La medida de la altura que tomábamos era la línea de la regleta que delimitaba con el eje X de la lente del nivel óptico. Bueno, ahora yo voy a explicaros cómo realizamos todo este proceso, que es la metodología. En primer lugar, cuando llegábamos al lugar donde queríamos hacer la investigación, que en este caso fueron las marismas, 2, como ha dicho previamente mi compañero Pablo, colocábamos la cinta métrica a lo largo del terreno, desde la línea de costa. Esta puede ser bastante confusa porque el terreno en el que nos encontrábamos, que era una marisma, son terrenos bastante encharcados, por lo que el nivel del agua varía. Por lo tanto, para que fueran más fiables las medidas, colocábamos la cinta métrica de tal modo que abarcara un gradiente de altitud que nos permitiera conseguir diferentes datos y más precisos. Después de colocar la cinta métrica, el siguiente paso era coger el cuadrado de muestreo, que lo colocábamos a lo largo del transecto. Seguidamente, con el cuadrado de 50 por 50, observábamos las especies que había dentro de él. Esto nos fue más fácil gracias a una guía que nos facilitaron, en la cual teníamos las distintas especies vegetales que podía haber presentes en las marismas. Seguidamente, después de saber las especies que podía haber ahí, estimamos aproximadamente en el porcentaje en el que se encontraban. Este porcentaje podía superar el 100%, ya que podían encontrarse en diferentes estratos, es decir, en diferentes capas en el terreno. Cuando teníamos anotadas todas las especies y el porcentaje en el que se encontraban, mientras una parte del grupo se encontraba sujetando la regleta de una forma erguida, la otra parte del grupo se encontraba observando por el nivel óptico, para obtener diferentes altitudes del terreno. Estas medidas fueron realizadas repetidas veces para conseguir una cifra mucho más fiable, mucho más exacta. Y bueno, ¿ponemos el vídeo o qué? Bueno, ahora a ver si sale un vídeo muy rápido de cómo realizamos el trabajo. Bueno, y eso es cómo trabajamos, así en cámara rápida. Y bueno, todos los datos que íbamos recogiendo los íbamos anotando en una libreta que nos ha sido facilitada. Y bueno, aquí más o menos colocábamos en esta parte las especies,
Aquí el 1, 2 y 3 eran los cuadrados, la distancia a la cual se encontraban, que era constante, y el porcentaje en el que estaba cada especie. Bueno, ahora yo voy a hablar del trabajo que hicimos en el laboratorio, que fue un trabajo fundamentalmente a ordenador. En primer lugar, introducimos los datos obtenidos en las marismas en el ordenador en una hoja de cálculo. Para ello utilizamos el programa desarrollado por Microsoft Office, que es el Excel. Ahí podemos ver una foto de la interfaz del programa. En segundo lugar, gracias a los datos que introdujimos en las tablas, en la hoja de cálculo, hicimos gráficas. No son esas, pero bueno, luego os las enseñarán. Y las gráficas son algo muy útil y en concreto en este caso, ya que por una parte nos permiten simplificar los datos y por otra parte nos permiten representarlos de forma muy visual. De modo que si tú tienes una hoja de cálculo, pues no puedes o te resulta muy difícil interpretar los datos, pero con una gráfica lo vas a ver mucho más rápido. En cuanto a los datos que obtuvimos después de tratarlos informáticamente, podemos observar aquí una gráfica sobre la topografía del terreno, en concreto de la marisma de Arramallosa. Como nuestra hipótesis de trabajo se basaba en la altitud, básicamente, aunque también en la salinidad, ya que estaban correlacionadas estas dos magnitudes, aunque no pudimos realizar las medidas, ya que no teníamos aparatos que dieran medidas fiables, se puede ver los puntos en la gráfica, son los datos colectados por nosotros y la línea sería un perfil aproximado de la marisma. Vale, aquí podemos ver datos sobre la cobertura de las especies en los cuadrados de muestreo que examinamos frente a diferentes cotas de altura. Aquí se puede ver que hay especies que están muy presentes en muchas cotas de altura, lo que nos indica que son buenas competidoras, y otras simplemente no aparecen en algunas partes. Si hubiésemos tenido tiempo de colectar más datos, hubiésemos apreciado unos patrones, pero al tener unos datos sesgados, ya que teníamos el tiempo limitado y las medidas llevan bastante tiempo, pues nos ha salido una gráfica un poco caótica. Bueno, con estos resultados podemos sacar conclusiones como que la distribución de las plantas están distribuidas debido a factores ambientales. En las fotos anteriores podemos deducir que hay zonas que solamente con la simple observación de su tonalidad existen diferentes especies. Apoyando esto tenemos los datos también del campo. Las plantas pueden mostrar adaptaciones como por ejemplo las raíces. Las raíces tienen que llegar al agua, es decir, al nivel freático, que es la distancia que existe entre la superficie y las aguas subterráneas. También pueden presentar adaptaciones como la excretación de sales, ya que la altitud y la salinidad están totalmente correlacionadas. Y aunque algunas plantas no sigan un patrón definido, también existen otras especies con adaptaciones independientemente del lugar. Vale. Para finalizar el proyecto queríamos mostraros 4 de los puntos aprendidos durante esta semana. Desde el empleo de instrumentos específicos de la materia hasta el uso más avanzado de Excel, incluyendo el conocimiento de diversas especies vegetales y la realización de una investigación a través del método científico. Esto es todo el proyecto, esperamos que os haya gustado y hayáis aprendido un poquito más de otra rama de la biología. También agradecer, porque esto no hubiera sido posible sin nuestros monitores, el primer día Pepe, que está aquí presente, y Luis, que por desgracia no ha podido venir. Que este último nos ha mostrado mucho y nos ha cautivado con su pasión hacia la materia. Y bueno, pues también agradecerle a él que nos diera una camiseta sobre un proyecto
que se dedica a la divulgación de la investigación, sobre todo de la vegetación. Y pues nada, que muchas gracias, y también muchas gracias a nuestras monitoras de estos días. Cuando íbamos a ver la marisma, el terreno. Nada más llegar nos dimos cuenta de algo que era bastante evidente, que era que había una gran cantidad de plantas que estaban esparcidas de manera distinta. Y nos preguntamos por qué podría suceder algo así. Es decir, por qué la distribución de las plantas de la marisma no era homogénea. Para intentar explicar esto, elaboramos una hipótesis. Y está compuesto por Pablo Pérez, Ángela Gómez, Isabel Medina, Beatriz Miñambres, Sergio Alonso, Francisco Añón y, por último, pero no menos importante, Lucía del Carmen. El proyecto tiene como objetivo principal la utilización de un sistema científico de investigación para saber sobre la vegetación. Y su tema principal son los factores que condicionan Continuamos, ahora es el turno del grupo de botánica con su proyecto La costa y las plantas. Buenos días, voy a iniciar la presentación sobre nuestro proyecto. Nuestro trabajo consta de la investigación sobre las plantas, los factores que condicionan la vegetación de las marismas. Bueno, para cumplir nuestro objetivo de investigación de la marisma, utilizamos el método científico, que se compone de una serie de pasos ordenados, y el primero de ellos era la pregunta de investigación interrogante, que surgía cuando